Listo, perfecto. Entonces, el tema de hoy es plant blindness y yo siempre lo enmarco cuando empiezo a hablar de bosque seco tropical. Esta vez quiero enfocarme en el fenómeno de plant blindness y luego les voy a hacer una presentación que hice para una cátedra Fulbright sobre las problemáticas del bosque seco. Y en esa presentación hablo de plant blindness, pero un poco más super. Voy a hacerles una introducción al término. Y va a haber un ejercicio que es leer el artículo original donde se plantea este tema. Es un artículo, no es muy largo, es relativamente corto, y la idea es que lo trabajen en grupos más adelante. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Ok, entonces, de nuevo les pido, si se va la conexión o no me escuchan bien, escríbanme mejor al chat de WhatsApp, lo voy a tener aquí listo para yo saber. Bueno, ok. Entonces, bueno, para comenzar, eh, digamos que estas imágenes que ustedes observan son tomadas del libro Bosque Seco Tropical del año 2013-2014, porque Colombia desarrolló un programa nacional sobre este ecosistema, habiendo realizado unos estudios de, digamos, la cobertura, es decir, qué cantidad de bosque tenemos comparado con par de siglos antes, y resultó ser el ecosistema más amenazado que tiene el país. Esto se los amplió en un momentito. A lo que quiero aterrizar en este momento es a este artículo llamado Previniendo el fenómeno de plant blindness, que digamos la traducción directa del inglés al español sería como la ceguera hacia las plantas, no de las plantas, ¿sí? No que las plantas son ciegas, sino que nosotros tenemos unas dificultades en verlas tal como son. Y este artículo fue publicado en 1999 por un par de educadores en el colegio, es decir, este fenómeno se empezó a describir desde lo que ocurre en el colegio. Y se ha desarrollado, el tema se ha seguido desarrollando. Esta es una foto de una campaña en Instagram donde lo que le preguntan a las personas es, ¿qué ves en esta foto? Realmente, antes de que nosotros leyéramos el texto, nuestros ojos se fijaron en el gallo que está en la mitad. Y si ustedes se fijan, pues está rodeado de verde. Según nuestra nuestro entrenamiento o nuestro conocimiento, nosotros vemos más o menos plantas, es decir, podemos pasar de decir, es un fondo verde, además está un poco desenfocado, pero si nosotros ya tenemos el ojo un poquito más entrenado, aparte de que nuestro cerebro fija la mirada en el gallo, también podemos empezar a mirar que detrás hay una serie de plantas, y si yo les preguntara cuántas especies diferentes o tipos diferentes, dependiendo cada uno vería más o menos, ¿sí? Distinguiéndolas por los rasgos que vemos acá, tamaño de hoja, color de hoja, forma de hoja, etcétera. Esto también lo vamos a ver más adelante. Lo que les quiero mostrar es que el término plant blindness desde el 99 hasta esta foto del 2017 y actualmente se sigue desarrollando, es decir, fue un acierto señalar este fenómeno para así poder trabajar en prevenirlo o en, comillas, como en curar este plant blindness. Entonces, digamos que en el artículo mencionan, hablan como una serie de inhabilidades, ¿sí? Y todos las tenemos por igual al nacer, y al empezar a crecer entran el sistema educativo y la crianza en casa y lo que nos rodee en cuanto a medios de comunicación para
estar más o menos ciegos hacia este fenómeno. Entonces, la primera cosa, la más importante es, pues, si no notamos a las plantas en el entorno, pues ya podemos decir que tenemos Lyme blindness, si no las notamos. Y esto tiene una razón biológica, y es que nosotros en nuestros órganos de los sentidos recibimos una cantidad inmensa de información y nuestro cerebro no puede procesarlo todo. Nuestro cerebro está haciendo un filtro. En este mismo momento, el cerebro de ustedes hace un filtro de lo que escucha y de lo que está observando. Y hablando de lo que está observando, eh, el número de bits por segundo que da la percepción visual, o sea, en este momento, en un segundo entran por sus ojos 10 millones de bits, pero eh, solamente puede considerar, analizar o poner atención a 40 de 10 millones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la información entra por nuestros ojos, pero nuestro cerebro selecciona a qué poner o no atención, porque la cantidad de información, pensemos por un momento que no toda es importante, no toda tiene que ver con nuestra supervivencia, eh, y nosotros somos, como animales que somos, necesitamos responder rápidamente al medio ambiente para sobrevivir, ¿sí? Entonces, esta característica nuestra hace que entonces nuestra conciencia perciba realmente una fracción muy chiquita de lo que realmente está pasando en el mundo, pero esto es entrenable para incrementarse o enfocarse en otras cosas. Entonces, esta es una primera razón, es totalmente biológica, tiene raíces evolutivas. Si nosotros, por ejemplo, cuando estábamos saliendo de África como especie, pusiéramos atención a las rocas y no al depredador que está detrás de nosotros, pues no hubiéramos sobrevivido. Entonces, nuestros ojos tienden a enfocarse en objetos que se mueven, objetos que suenan, objetos coloridos, todo eso llama inmediatamente nuestra atención, así como lo hizo el gallo en la foto que les mostré. Entonces, esa es la primera razón por la cual tenemos esta inhabilidad. También sucede, si yo les muestro esto y les digo, bueno, esto es ¿de qué es esta fotografía? La gran mayoría dirán que son unos primates en un bosque, ¿sí? De manera secundaria podemos notar que, a diferencia de la fotografía, aquí tenemos unas plantas rojas, unas flores blancas, unas amarillas, eh, diferentes árboles y al final un fondo azul, ¿cierto? El cielo. Entonces es diferencial como cada uno de nosotros la lee, nuestra percepción es distinta. Bueno, entonces, digamos también como consecuencia de lo que les acabo de contar, si no los podemos notar, pues cómo vamos a reconocer su importancia, no solamente en nuestra vida, lo que les decía yo en las clases pasadas, bueno, miren en su desayuno y en su almuerzo cuántas plantas hay y en qué proporción, sino que las plantas no solamente son las plantas que nos alimentan, sino son las plantas que sostienen toda la vida del planeta. Y al sostener toda la vida del planeta, pues también nos sostiene a nosotros. Entonces, esta inhabilidad, pues también, digamos, se ilustra, se las quiero ilustrar en este diagrama. Se ve un poquito complejo, pero ya les voy a explicar de qué se trata. Este gráfico, aquí lo voy a ampliar un poquito. Entonces, lo que ustedes ven en la parte superior, no sé si ven mi puntero. En la parte superior tenemos la manera como están organizadas evolutivamente las plantas, lo que consideramos plantas, es decir, el ancestro de las plantas. Recuerden que la vida inició en el océano, eran seres unicelulares, y los ancestros de las plantas son las algas. Una vez la vida en la tierra la vida en el agua emergió hacia la tierra, o sea, las plantas empezaron a colonizar la tierra, entonces derivó este linaje o este grupo importante que son los musgos. Los musgos son estas plantas pequeñitas que están en zonas muy húmedas, todavía dependen del agua para sobrevivir, pero fueron súper importantes para la generación del suelo.
Es decir, imagínense cuando salieron las primeras plantas del planeta, tampoco habían animales, no había, el suelo no existía, solo roca. Todo lo que, todo lo que se podía ver era roca, roca desnuda se llama, porque no tiene absolutamente ninguna capa. Entonces, estos musgos permitieron que esa roca empezara a descomponerse y a sacar, a tener los nutrientes más disponibles. Siguiendo la evolución, aquí yo estoy caminando miles de, no, cientos de millones de años, y, ay, perdón, y derivó otro grupo llamado las licofitas. Las licófitas son como un intermedio entre un musgo y un helecho, también muy importantes. Luego evolucionaron los helechos, y yo le conté a un compañero que hizo el ejercicio de fotografía de las plantas que su jardín tenía comida de dinosaurio. Bueno, cuando los helechos dominaban el planeta Tierra, era la era de los dinosaurios, que se extinguieron hace 65 millones de años. Y digamos, si ustedes han visto una película que reconstruya la vida de los dinosaurios, van a darse cuenta que la flora, si las plantas que los acompañaban eran bastante diferentes. Todavía no existían ni las gimnospermas ni las angiospermas. Bueno, volviendo aquí al cuento, entonces, aquí, en el término de la evolución, luego ocurrieron unas novedades, es decir, por primera vez en la historia del planeta, las plantas empezaron a tener semillas, que fue fundamental, pero las semillas primero estaban desnudas, es decir, no estaban encapsuladas en nada. Un ejemplo de gimnosperma es el pino, ese pino que ustedes ven en los conos de los árboles de Navidad, por ejemplo. Y luego la innovación evolutiva que ahora hace este grupo dominante son las flores. Estas son las plantas con flores. Entonces aquí en colores vemos clasificado las contribuciones relativas a las necesidades humanas de estos. Y entonces, ¿por qué les estoy hablando de las algas y cuando salió la vida del océano? Porque la energía de la que yo hablo aquí y que está representada por estos cuatro grupos, estamos hablando de que el petróleo que consumimos, el carbón y el gas provienen de la descomposición y del enterramiento profundo de estos grupos de plantas durante gran parte de la historia de la Tierra. Nosotros estamos quemando una cantidad de carbono proveniente de estos cuatro grupos de plantas. Es decir, si no hubiera pasado toda esta historia que les conté, nosotros no tendríamos esas fuentes de energía disponibles. Bueno, más adelante entonces en el grupo de las gimnospermas, entonces material, por ejemplo, maderable, también energía, y energía aquí también me refiero, como estas plantas están en la actualidad y son grandes árboles, también sirven para la combustión de leña. Dentro de las angiospermas, ya hablando de los usos más directos que nosotros tenemos, sí, hay una gran diversidad de usos que tienen las plantas con flores. Entonces, para alimentar a nosotros, para alimentar los animales que consumimos, materiales biológicos, inspiración para generación de nuevas moléculas con muchas aplicaciones, maderables, medicinales, un área muy importante. Fitorremediación se refiere a descontaminación, por ejemplo, cuando se derrama petróleo en un río, eh, hay moléculas que contienen estas plantas que ayudan a capturar ese petróleo, y la agricultura y la minería. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles en esta parte de abajito, esto acá, es que estas flechas indican la relación, es decir, una flecha verde hacia abajo indica que las plantas de las que les estoy hablando contribuyen al planeta ¿con qué? Entonces, con combustibles fósiles, como les conté, agua, las flores son retenedoras de agua por excelencia, eh, generan biomasa, es decir, energía para nosotros y para el resto de los animales del planeta, y aportan oxígeno, que no tengo que explicar cuán fundamental es que tengamos oxígeno.
La flecha que apunta hacia ellas, las negras, es lo que las plantas demandan, ¿cierto? Lo que ellas requieren. Entonces, para sostenerse como seres vivos, ellas, ¿qué piden? Minerales del suelo, un suelo donde sostenerse, pero a la vez cuando se descomponen generan suelo. Aquí hay un balance como equilibrado. Piden un poco de biomasa, consumen un poco de oxígeno, pero dan más oxígeno del que consumen y consumen una gran cantidad de CO2. Cuando veamos cambio climático, vamos a ver la importancia fundamental de las plantas en combatir el cambio climático. Entonces, vemos que en últimas las plantas nos proveen combustibles fósiles, agua, biomasa, es decir, como energía y oxígeno. En la parte entonces inferior tenemos, digamos, aquí tenemos arriba las plantas, lo que les acabo de explicar, y abajo los animales, incluyéndonos a nosotros. Nosotros, como no generamos nuestro propio alimento vía fotosíntesis y tenemos otra serie de necesidades, le creamos al planeta un déficit porque estamos demandando en mayor proporción de lo que el planeta es capaz de dar. Entonces, nosotros y los animales demandamos minerales, energía de los combustibles fósiles, agua, suelo, pero no producimos casi suelo, o sea, tenemos un negativo, un consumo de biomasa y un consumo de oxígeno, aportando una cantidad muy importante de CO2 al aire. Entonces, si ustedes ven en este gráfico que resume la relación de las plantas y los animales en el planeta con respecto a estos recursos, pues las plantas aportan más de lo que piden o incluso demandan lo que nosotros producimos en exceso, la cantidad de CO2 que producimos, ellas absorben una gran cantidad y, digamos, sí requieren una cantidad de minerales del suelo para sobrevivir. Entonces, esta gráfica, digamos, lo que quiere resaltar es y hacer notar la importancia que tienen las plantas a nivel global. Bueno, otra característica de la ceguera vegetal o de plant blindness es nuestra inhabilidad de apreciar la estética y los rasgos únicos de las formas de vida del reino vegetal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que sí tenemos cierta afinidad hacia las plantas, especialmente las que consideramos nosotros mismos ornamentales, las plantas que adornan los patios, las casas, los floreros, ¿sí? Eh, pero esta estética, la estética de las plantas va muchísimo más allá de tener una orquídea en casa o de tener una flor y decir, ah, qué bonita es esta flor. Y aquí les traigo una pequeña muestra también del libro Bosque Seco Tropical. Estas son fotografías de las flores y frutos que podemos encontrar en un bosque seco tropical en Colombia. Y esto, digamos, es un, no sé, el 1% de lo que podemos encontrar en un bosque seco. Nosotros todavía no hemos entrado a un bosque seco, no sé si ustedes lo hayan visitado, pero la percepción que tiene la gran mayoría de las personas sobre los bosques secos es que son chamizales, que son lugares muertos, que son tristes, que son miedosos, porque vistos desde fuera, en la época seca, dan la impresión de realmente de no tener mucha vida. Pero no hay nada más erróneo que eso. Esto es una muestra de las flores que crecen dentro del bosque seco, entonces ustedes ven así a grandes rasgos que tenemos una variedad de colores, de formas, de tamaños. Estos son ya frutos, fruticos, y eh, la apreciación estética de este tipo de flores de pronto requiere un poco más de conocimiento, digamos, de manera nata, no vamos a llegar a apreciarlos de la misma manera, porque nuestro aprendizaje no estuvo presente. Y bueno, les hablaba al comienzo de la educación. Estos son unos diagramas de un artículo también que encontré. Un psicólogo le pidió a una serie de niños que dibujara unas plantas
y notó con curiosidad que los patrones de los dibujos de los niños sobre las plantas es muy similar. Tal vez yo pude preguntarles antes de mostrarles esta diapositiva, decirles, dibújenme una flor. Yo creo que muchos hubieran dibujado la margarita, ¿sí? La típica, la bolita con el palito y los, ay, perdón, y los pétalos que salen de ella. Ay, a ver, ¿sí? Y no tengo la otra diapositiva de contraste, y es cuando el investigador le pidió a los niños que dibujaran animales, se dio cuenta que tenemos una capacidad mucho más amplia de distinguir entre los animales. Entonces, un niño de esta edad te puede decir que es un ave, un insecto, un reptil, un pez, un anfibio, pero a la hora de hacer ese tipo de distinciones y clasificaciones con las plantas, se nota que no tienen la información que hace que ellos puedan referenciarse y hablar de ellas. Bueno, entonces de nuevo, fíjense que las plantas no son solamente forma margarita, forma tulipán como este, o forma árbol abstracto como este. Las plantas tienen una riqueza en formas, producto de su evolución, que es increíble, es realmente increíble. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, otras flores. Hay especialización para que los polinicen diferentes insectos en diferentes momentos, con estrategias para atraer el polinizador distintas. Es decir, aquí me puedo quedar yo explicándoles todas las estrategias o cómo las flores marcan una pauta y permitieron que las plantas diversificaran tanto. Eso quiere decir que existan en este momento tantas especies de plantas, que no sé si ya les había hecho esa pregunta, he dado el dato. En este momento, en el planeta hay descritas 350.000 especies de plantas. No son 10, ni 20, ni 100, ni 1000, son 350.000. Bueno, y hay otro fenómeno que hay que reconocer, y es la manera como nosotros vemos el mundo, cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros insertado en una sociedad, con una cultura, con unas costumbres, con unas posturas políticas, ¿por qué no? Y eso impacta también la manera como vemos e interactuamos con nuestro entorno. Entonces, la visión errada y antropocéntrica que ubica las plantas inferiores. Entonces sí tendemos a pensar que las plantas están atrás, las plantas sostienen, sí, bueno, algo importante tienen, pero están detrás. Los protagonistas número uno somos nosotros, los Homo sapiens. Después hay unos animales, también en diferentes categorías, ¿cierto? Hay animales más y menos importantes, y ya al final las plantas. Entonces, esta visión que pues se ajusta mucho al llamado antropoceno. El antropoceno, no sé si ya lo han escuchado, digamos que se usa un poco en los medios de comunicación, y es una postura o una propuesta de algunos geólogos que dicen que nosotros, en el poco tiempo que llevamos en el planeta, ya dejamos una huella. Es decir, si luego viene vida del espacio y viera qué sucede sobre la superficie del planeta, eh, y suponga que ya los humanos no existimos, hubieran podido notar la huella que dejamos. ¿La huella que dejamos en qué? En cómo transformamos los océanos llenándolos de basura, y bueno, la tierra también, cómo alteramos completamente la atmósfera, creando calentamiento global, como donde antes habían miles de hectáreas de bosques, hay desiertos, ¿sí? Secamos lagos, secamos ríos, desviamos ríos, abrimos minas, o sea, desbaratamos montañas, toda esa huella que dejamos se puede ver porque la escala es planetaria. Entonces, digamos que también producto de cómo tratamos el planeta es por una postura, es una postura de cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Y pues se llama antropoceno porque es la era donde
El hombre es el preponderante y el que dice qué sucede. Entonces, como les comentaba, sí, digamos, todo lo que ha pasado en la historia de la Tierra, hemos reconstruido la historia de la Tierra porque hemos encontrado las huellas que van dejando los diferentes organismos en las diferentes eras, ¿sí? A través de los fósiles. De pronto vemos que se desaparecen muchos de esos organismos y ya no los volvemos a ver en el registro fósil. Deducimos que hubo una extinción y luego continuamos. ¿Sí? Aquí está la era de los dinosaurios en el Mesozoico, en el Jurásico. De nuevo otra gran extinción, hace 65 millones de años, con la caída de un meteorito. Y luego, bueno, siguió el curso, el planeta sigue su curso hasta el presente, donde ya bajo tierra hay una gran cantidad de basura o huellas, como les decía, la transformación del entorno tan inmensa que algunos dicen que deberíamos empezar a llamar esto el antropoceno. Entonces, la definición de antropoceno es una teoría que afirma que el hombre es el centro del universo. Y yo creo que en un momento de la historia de la humanidad fue muy importante considerar al hombre como el centro del universo. Sobre todo cuando tuvimos la transición de la Edad Media al Renacimiento, porque allí, digamos, el hombre dejó de depositar su destino, de alguna manera, en la religión, en lo que dictara una religión que era la preponderante en ese momento, vía imperialismo o colonización, de pasar de ese punto donde el poder estaba concentrado en la religión, eh, pasó a estar dentro del mismo hombre. Y digamos, en ese momento histórico surgieron las ciencias, se definieron las ciencias, avanzamos en física, en química, en biología, empezamos a conocer los planetas, empezamos a conocer nuestro entorno de una manera más metódica, pero a la vez de manera desenfrenada llevó a la industrialización, donde el uso de los recursos se hacía como asumiendo que nunca se iban a agotar. Entonces, esta postura donde el hombre, fíjense que el hombre está arriba de la pirámide, en el segundo renglón está la mujer, una ballena, y así los siguientes animales domésticos, porque son los más importantes, ¿cierto? Los que nos sirven, y luego, bueno, otra serie de organismos. Entonces, la visión antropocentrista ha contribuido al fenómeno de plant blindness. Y estas posturas han venido cambiando con el tiempo, ¿cierto? La evidencia o los fenómenos que vivimos nos hacen repensar este tipo de relación, ¿cierto? Donde somos el centro, a una aquí, digamos, planteada un poco más equilibrada, que se llama el ecocentrismo, donde realmente lo que está en la mitad es la red de relaciones entre todos los organismos, en una visión un poco ecológica, donde el hombre es una especie más. Yo como bióloga o entrenada en biología prefiero una visión de tipo árbol de la vida, como les mostré el otro día, donde esas conexiones existen, ¿sí? Pero además nos recuerda que todos provenimos del mismo ancestro, es decir, tenemos un mismo origen y nuestra existencia en el presente dependió o ha dependido de todo el transcurso de la vida desde el origen de la Tierra y más atrás. Entonces, esta postura que nos conecta con todos a un origen común, yo creo que nos hace tener una visión del mundo mucho más calmada, mucho más responsable hacia nuestro papel. Realmente somos una punta de una rama de miles y millones de especies, así que esta visión centrista lo que ha causado es que agotemos los recursos y vayamos nosotros a causar nuestra propia extinción.
Y aquí puse un ejemplo pues, de un humano ejemplar, porque no todos, digamos, tenemos los mismos comportamientos. Y una cosa importante que estuve pensando esta semana y mirando es que a veces hablamos como si hay humanos buenos y hay humanos malos. Yo creo que hay rasgos de la humanidad que son positivos y negativos. Entonces, digamos corrijo lo que dije hace un momento, no es el hombre el que está destruyendo el planeta, es la codicia, es la avaricia, es el egoísmo, ¿sí? Son condiciones humanas que unas personas tienen en mayor proporción que otras, pero siguen siendo rasgos humanos y esto es ya un reto muy, muy importante. Bueno, entonces, todo esto que así no percibimos las plantas, entonces no las valoramos y no sabemos mucho de ellas. Eh, y aportan tanto y nosotros vamos como en contravía de eso a veces, que cómo vamos a conservar lo que queda con estas, si estamos ciegos, ¿sí? Entonces, un problema o una manera de definir el problema es que somos analfabetos en definir, reconocer, valorar las plantas y poder emprender acciones hacia conservarlas. Pero el analfabetismo se corrige con el alfabetismo, o sea, con comenzar de cero a, a sentar unas bases para que la ciudadanía en general tenga un mayor conocimiento, una mayor visión y podamos abarcar el problema. Si yo les hago una distinción entre el nivel de qué tan analfabetas somos en las ciudades y en el campo con respecto a las plantas, ustedes ya pueden predecir que va a haber una diferencia, porque quienes viven en el campo rodeados de un entorno más natural tienen una sensibilidad y una dependencia hacia las plantas, por ejemplo, que les quita un poco de este plan blindness. Mientras que una persona que se ha criado todo el tiempo en un apartamento, en un sitio que no tiene muchos entornos verdes, pues está más desconectado. Y eso imposibilita que haya un proceso de alfabetismo espontáneo, digamos, por el entorno. Sin embargo, una persona que se ha criado toda su vida en un apartamento y en una ciudad y no tiene muchos entornos naturales, a través de la educación y de su formación puede establecer ese puente. Entonces, esto es totalmente manejable, o sea, no es una salida, un callejón sin salida. Bueno, entonces la educación básica, el reconocimiento básico, y pues si tenemos plantas en nuestros platos todos los días, por ahí podemos comenzar. Bueno, entonces al comienzo yo les hablaba de la biomasa vegetal. Pues la biomasa, digamos, la definición de biomasa, una simple o sencilla sería, la biomasa es todo lo que la planta produce cuando crece. Desde que germina la semilla y empieza a generar hojas, a crecer, a ser más grande, cuando se vuelve un árbol y ese árbol se convierte en madera, todo eso es biomasa. La biomasa nuestra la medimos cuando nos pesamos, ¿cierto? Yo peso 60 kilos, eso es biomasa, es la masa mía como organismo, esa es mi biomasa. Entonces, esa biomasa tiene unas funciones. No solamente es la planta que está creciendo y obteniendo, siguiendo su ciclo de vida, sino que ella interactúa con el entorno, le provee oxígeno, alimenta a otros animales, les da energía. Esa biomasa se transforma de biomasa vegetal a biomasa animal, pero además de eso, a través de la fotosíntesis, capturan el carbono, el CO2, en parte el que nosotros liberamos a la atmósfera cuando vamos en carro, cuando quemamos, hasta cuando respiramos. Las plantas ayudan a generar depósitos de agua y limpian el agua. Tienen unas interacciones muy interesantes con hongos en el suelo
y fijan nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que los suelos se vuelven más fértiles. Luego otras plantas pueden crecer allí. Y en rasgos generales, el rol de las plantas es a nivel planetario porque también amortiguan fenómenos climáticos. Un ejemplo local es aquí los manglares que también tenemos muy descuidados son una barrera muy importante cuando ocurren tormentas tropicales o vientos huracanados que a veces nos tocan. Toda la brisa muy fuerte la frenan estos ecosistemas. Entonces, tienen un impacto muy grande. O cuando hablamos, por ejemplo, que el Amazonas es el pulmón del planeta, es totalmente cierto, por la inmensa cantidad de oxígeno que le proveen a todos. Entonces, cuantitativamente hablando, los mayores productores de biomasa son entonces las plantas y también existen de manera más abundante que los consumidores primarios, ¿sí? Acuérdense que la relación es un poco piramidal, donde los productores son más y a medida que sigue el consumidor primario, el secundario, el terciario van siendo cada vez menos. Y aquí en esta gráfica también me parece bonito mostrarles es la medición de la biomasa en gigatoneladas de carbono, haciendo una medida en un punto específico en el planeta. Entonces, si ustedes ven en el cuadro de aquí de la izquierda, perdón, tenemos que proporcionalmente, o sea, toda esta área se la llevan las plantas con 450 gigatones de carbono. En segundo plano, miren las bacterias, ¿sí? Invisibles y casi poco reconocidas o solo reconocidas por las poquitas que son patógenas. El reino de los hongos, arquea, los protistos y los animales son tan solo 2 gigatoneladas, y aquí estamos nosotros, que dependemos de estas 450 gigatoneladas que producen las plantas. Y cuando hablamos de los animales, que es 2 gigatoneladas, nosotros somos el 0,06. ¿Sí? Es decir, si fuéramos a recoger y a pesar todos los organismos que hay en el planeta, pesaría muchísimo más la suma de todas las arañas y los crustáceos eh, que nosotros. Incluso los peces están por encima de nosotros, los gusanitos, los moluscos, las medusas, etc. Entonces, digamos que este tipo de datos nos ponen un poco como en la realidad de dónde estamos eh, y qué tan dependientes somos de todo lo que sigue ocurriendo en el planeta, eh, que a veces pensamos que está únicamente a nuestro servicio. Bueno, entonces acá, eh, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Voy a abrir entonces la otra presentación. Profe, esas diapositivas ¿Todos me se las escuchan sacan bien? en algún lado. Repíteme la pregunta. Que si esas diapositivas están en algún lado para que nosotros las pasemos. En este momento no las he subido al catálogo, pero yo las subo ahorita al final. Bueno, profe, sería bueno Bueno, para entonces, investigar también. ¿tú te refieres a ir como siguiéndome al tiempo? Sí, pero también de forma sincrónica, o sea, si uno quiere poder revisar las diapositivas y echarles una repasada. Ah, sí, sí. Yo las subo ahorita después de la clase, porque Bueno, esta profe, la tengo en otra carpeta. La que voy a abrir las tengo en carpetas diferentes. Bueno, entonces en un momento que me sacó de la cuenta de Gmail, ya vamos a entrar otra vez. Entonces, como les decía, la siguiente cosa que les quiero compartir fue una charla que di
en una cátedra Fulbright en la universidad. Está en inglés, pero el inglés es bastante sencillo. Y bueno, yo les voy a hacer la charla en español. Eh, Tiene que ver aterrizando esta problemática que les conté en el entorno de Barranquilla, como ya viendo localmente qué está sucediendo a nuestro alrededor y hablando también un poquito de plan blindness y otra manera como de explicar. Regálenme un segundo que me sigue sacando tengo problemas con mi computador. No me deja entrar a mi cuenta de usuario. Voy a cerrar aquí. Un segundo. Bueno, voy a abrir otra ventana de Chrome porque no me deja. Listo, listo. Entonces, a ver, vamos de nuevo a compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces el tema comienza hablando del bosque seco tropical, entonces, para seguir la línea lógica un poco, los bosques secos, como yo les decía, en Colombia afortunadamente han tenido una agenda en los últimos 6 años por lo menos de poner la mirada en ellos y ver qué podemos hacer. Pero a nivel global, los bosques secos tropicales son supremamente importantes. Ellos están en la zona eh, tropical de todo el cinturón del planeta, o sea, como estamos hablando que bosques secos tropicales, tan al norte como en México y tan al sur como el norte de Brasil, como para que se ubiquen en altitudinal, y alrededor de todo el planeta ese cinturón cubre parte de África y de Asia. Entonces, hay cerca de 1 billón de personas, 1.000 millones de personas que viven en estos entornos. Y de estos entornos se proveen de alimento, del alimento para los animales que consumen y de la energía, sobre todo en zonas donde todavía las personas cocinan o se calientan quemando madera. Entonces, eh, digamos que poblacionalmente sostienen una gran cantidad de población y debido a esto también pues tiene unos serios problemas de, de conservación. Un bosque seco tropical se define por que es un ecosistema que tiene una estacionalidad muy fuerte. ¿Qué quiere decir una estacionalidad fuerte? Que hay temporadas de sequía y temporadas de lluvia muy marcadas, con unos periodos de sequía muy largos, de 4 a 6 meses, en los que si cae algo de lluvia es realmente muy poquito, ¿sí? Entonces, estos ecosistemas, este que ustedes ven acá realmente no es un bosque nativo, es más como una plantación de un árbol maderable en un bosque, esto es en la carretera a Galapa, pero lo que ustedes ven en general es que al poner la mirada en esto, pues primero yo veo muy pocas hojas, el verde
al que asocio la palabra bosque, pues no lo veo mucho. Y todo parece inanimado, ¿sí? Como que tampoco veo que está sucediendo mucho con los animales, es decir, me da una impresión de que no está vivo. Pero este fenómeno que dura de 4 a 6 meses cambia radicalmente apenas llegan las lluvias. El bosque lo que hace, o los organismos del bosque seco tropical, eh, resisten, aguantan y tienen reservas para sobrevivir la sequía. La sequía, cuando se prolonga más allá de lo normal, causa una alta mortalidad, porque es llevar al extremo, más allá del extremo, lo que estos organismos están adaptados. Pero apenas caen las lluvias, y ustedes lo pueden ver, y me gustaría mucho que lo hicieran cuando salgan a hacer alguna compra o alguna diligencia. Miren alrededor donde tengan zonas que no son parques de la alcaldía, sino lomitas o montañitas, y se van a dar cuenta que la lluvia que ha caído ha hecho que eso que es café mate se haya transformado en un verde intenso. Eso, así se ven los bosques secos cuando ha llovido, parece un bosque húmedo desde afuera. Entonces, la transformación que ellos tienen cuando llega la lluvia es increíble. Y como la lluvia no dura mucho, gran parte de su ciclo de vida se tiene que reactivar y asegurarse durante esta temporada. Es decir, pensemos un momento en un animal, en las aves. Las aves tienen también épocas donde, por ejemplo, migran huyendo de un clima que no les es favorable, y donde llegan, aprovechan y hacen sus nidos, ponen sus huevos, nace la siguiente generación y luego retornan a su lugar de origen. Ese ciclo de vida se debe completar también en las plantas, y la mejor oportunidad es cuando hay agua, cuando está este recurso. Entonces, las plantas de diferentes maneras eh, reactivan todo su ciclo de vida, producen flores, producen frutos, producen semillas, y esa semilla, cuando entra la temporada seca, ya tiene que estar lista para germinar cuando llegue la siguiente temporada. Es decir, hay unos tiempos muy definidos para diferentes especies. Las estrategias de las plantas en su ciclo de vida, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El bosque seco, entonces, como les decía, eh, contiene, o es el hábitat, es la casita de una gran cantidad de animales también. No en el gran número que lo tendría un bosque húmedo tropical, porque en un bosque húmedo el agua está garantizada y hay más diversidad, pero la diversidad proporcionalmente menor que tenemos, yo creo que la hace más valiosa en nuestros bosques. Y aquí hay una muestra, en el bosque seco del Caribe colombiano, hay 25 especies de aves que no existen en ningún bosque seco en ninguna otra parte del mundo. Esa es la palabra endemismo. El endemismo indica que estos animalitos, estas aves que ustedes ven aquí, el día que se acaben los bosques secos del Caribe, ellas van a desaparecer. Cuando una especie desaparece, nunca jamás vuelve a evolucionar, así como nunca jamás veremos un tiranosaurio rex caminando por acá, ni un brontosaurio. Si estas aves pierden su hábitat, se extinguen. En el campus de la universidad, por ejemplo, tenemos todas estas aves, la verdad. Una muy notoria es esta, la guacharaca caribeña. Si se van por el área donde está el área deportiva, ahí al lado hay un bosquecito, y en ese bosquecito ellas habitan. O este, que es también muy simpático, le dicen bobito, es un ave muy tranquila, no se le dicen bobito porque uno se puede acercar mucho a él y él no le tiene miedo a los humanos. También hay 60 especies de mamíferos, que es algo que uno a veces como también le cuesta un poco imaginarse, que por los bosques secos caminan pumas, venados, osos hormigueros, o sea, mamíferos grandes, y primates también. Entre más grande el mamífero, mayores exigencias en comida tienen, ¿sí? Consumen más, necesitan consumir más. Y si vemos un bosque donde tengamos un leopardo o un puma,
es motivo de celebración porque en estos ecosistemas, si nosotros vemos al depredador top de la cadena alimenticia, es porque existe la comida de ese depredador y la comida de ese depredador tiene suficiente alimento para sobrevivir. Entonces, es por eso importante, perdónenme. Ya, discúlpenme. Entonces, 60 especies de mamíferos en el bosque seco tropical es un número bastante notable. Ahora, les contaba que se había hecho un ejercicio de, bueno, ver cómo están los bosques en Colombia. Y lo que ustedes ven en verdecito brillante es el 8% de lo que originalmente teníamos. Imagínense ustedes nuestro Caribe, exceptuando las zonas muy, muy secas de La Guajira, toda esta zona entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, todas estas grandes sabanas, exceptuando la zona inundable del río Magdalena, todo esto era bosque seco tropical. Todas estas planicies eran bosque seco tropical y gran parte del valle del río Magdalena, toda esta zona era bosque seco tropical, un poco de la cuenca también del río Cauca, bosque seco tropical y un poco de bosque seco tropical también en la Orinoquia. Realmente le hemos dado muy duro a este bosque, queda solamente el 8% y pues esto ha desplegado de cierta manera un poquito de interés eh, tanto de los investigadores, de los científicos, hacia este ecosistema, como de activar un poco de políticas, un poquito políticas hacia su conservación. Otro indicador preocupante es que si nos queda el 8%, solamente el 1% del 8% está en áreas protegidas, es decir, en parques nacionales naturales o en reservas de la sociedad civil, en todas estas figuras de conservación. Es decir, no podemos delegarle a los parques naturales la conservación del bosque seco porque proporcionalmente es muy poquito lo que ellos tienen. Y como les decía, entonces imagínense un ecosistema que siempre está al borde de quedarse sin agua. Cuando un bosque de estas características tiene más presión, sí, tiene eh, capas adicionales a resistir la sequía, se puede transformar muy rápidamente en un desierto. Y un desierto lo defino un poco como está en esta gráfica, porque el suelo se pierde completamente, ¿sí? No es lo mismo tumbar un árbol o una serie de árboles en la Amazonía, donde hay mucha biomasa y el suelo es más profundo, que en una zona como estas, donde el equilibrio se pierde más rápido. Entonces, el fenómeno al cual se asocia la pérdida de bosques secos se llama desertificación, ¿sí? La transformación de bosque a desierto. Y pues no sobra decir que revertir la acción, volver un desierto a un bosque, no es tan rápido como volver un bosque a un desierto. Requiere de nuevo de un trabajo muy largo de plantas y otros organismos para que ese suelo vuelva a ser fértil. Entonces, en este mapa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos vemos en colores el grado de vulnerabilidad, ¿sí? El riesgo que tienen estas zonas del Caribe de convertirse en desiertos. Pues vemos aquí preponderantemente en la península de La Guajira, en la base de la Sierra Nevada, pero también aquí, en toda nuestra zona costera, ustedes ven acá, Navia, Barranquilla, Cartagena y esta zona del interior, de alta a moderadamente susceptible a la desertificación. Bueno, y estas fotografías que les voy a mostrar son tomadas por una colega del Departamento de Química y Biología, son alrededor de nuestra universidad. Fíjense cómo se ve este bosque seco, ¿sí? Realmente no motiva mucho ir a visitarlo como lo haría otro tipo de bosque, pero es porque está pasando por ese momento tan difícil. Y este es uno de los fenómenos que arrasa con los bosques, la infraestructura, la construcción de obras civiles que
No solamente es la línea de esta carretera que están haciendo y tumba el bosque, sino que trazar obras o hacer obras hace que se separen las porciones de bosque y hace que sea más difícil también para la fauna cruzar y causa unas barreras que parecieran no ser tan importantes, pero lo son. Otra de las razones por las cuales el bosque es eliminado es para poner ganado, ganadería extensiva. Y es una actividad económica muy importante en el Caribe. Eh, lo que hay que hacer es revisar la manera como se hace, ¿sí? Levantar o criar una vaquita demanda una cantidad de agua y de recursos muy alto. Digamos que el precio al final por tener una vaca, una libra de carne es muy alto hablando de sostenibilidad. Y pues para hacerlo hay que eliminar el bosque. Digamos, en el paisaje ganadero hay presencia de árboles, algunos árboles, pero algunos árboles aislados no son lo mismo que un bosque. Otro fenómeno que tampoco vemos, es decir, aquí escondido entre las carreteras que nosotros recorremos, está la vía Puerto Colombia y ¿cuál es esta autopista? Bueno, cuando uno va hacia Puerto Colombia que ve hacia su izquierda bosques, no nos alcanzamos a imaginar que al interior están despedazando los pequeños cerros que hay. Esta es la minería a cielo abierto, la que exige que toda la cobertura, todo el bosque, todo lo que está encima del suelo, sea eliminado. Y esta cantera es del 2013. Me causa curiosidad ver cómo está eso ahora. Desde Google Maps lo podríamos ver, pero todas estas concesiones de minería, algunas son legales, algunas son ilegales. Entonces, la ilegalidad también toca a los bosques y, y pues el daño que causan es impresionante. No solamente pues quitan, no es quitar el bosque para poner vaquitas como en el caso anterior, sino es quitar el bosque y abrir un hueco y acabar con todo. Es decir, aquí termina esta roca caliza expuesta y se tomará décadas, si no cientos de años, volver a tener un área verde. Y otra importante, bueno, que no sé, imagino lo sintieron y yo les compartí un poco de los conversatorios que hicimos, son las quemas, sobre todo las quemas ilegales, pues porque las quemas como fenómeno natural siempre van a existir y son más manejables que cuando algunas personas queman el bosque con un propósito directo y lo hacen a gran escala. Entonces, cada vez que ustedes se levanten o sientan olor a quemado, ya se pueden imaginar que proviene de una vegetación que se está quemando. Y quemar bosques en nuestro departamento es ilegal, es decir, es un delito. Y aquí vemos un evento en el que la policía confiscó estos bultos de carbón vegetal que iban a ser vendidos. Es una mercancía. ¿Y a dónde va a dar o por qué se hace todo esto? ¿Por qué quemamos el bosque para esto? O sea, esto es una fuente de recursos para algunas personas que tal vez no tengan mejores maneras de tener un ingreso, pero este mercado existe porque hay una demanda. Y la demanda son los restaurantes que venden al carbón en Barranquilla. Entonces, aquí enlazamos un poco lo que nosotros tenemos en nuestro poder, en nuestra cotidianidad, con un efecto sobre el bosque. Es decir, Profe, señor. profe, pero esas quemas no pueden Cuéntame. también estar dirigidas para aumentar las tierras ganaderas. Sí, y sobre todo es más un tema de puertos, a lo largo, ustedes saben, hay una zona natural, es un parque, es la Isla Parque, Isla Salamanca. Es un cinturón que va sobre el margen derecho del río Magdalena. Y esa, como tiene cobertura de bosque, el ordenamiento territorial dice que esa zona debe ser conservada. ¿Cuál es la estrategia?
borrar el bosque del mapa. Si yo quemo el bosque y ya no existo, luego alguien puede hacer una petición diciendo, pero señores, aquí no hay ningún bosque, déjenme poner un puerto. O, pero aquí no hay ningún bosque, quiero tener una actividad ganadera en este predio. Entonces, sí hay otras razones por las cuales se hacen las quemas. Las de Salamanca tienen una complejidad mucho más, eh, con más actores, porque en Salamanca no solamente ocurren estas quemas ilegales para carbón, sino las que les acabo de describir, lo que tú decías, como para cambiar el uso de la tierra, pero también en estas zonas hay narcotráfico, entonces es una sopa de conflictos sociales, económicos y ambientales muy difícil de manejar. Y el parque natural tiene unos guardaparques, unos funcionarios que cuando se está incendiando el parque ellos no dan abasto, ¿sí? También la gente que vive ahí se han convertido en bomberos porque necesitan atender que se les está incendiando el patio de su casa. Eh, y siempre que la Fuerza Aérea llegue con estos helicópteros que traen grandes cantidades de agua y las ponen, las vierten encima del incendio. Es decir, eh, ese fenómeno podría controlarse de mejor manera abordándolo desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el problema social, desde el problema de lo ilegal, desde el problema de las capacidades que tiene el parque, pero también un poco de conciencia. Y una cosa que yo les iba a contar, cuando uno va a otros países, por ejemplo, a un restaurante que vende el carbón, o cuando uno va a comprar carbón en un supermercado, si tiene una chimenea en su casa, uno puede comprar el carbón que es certificado, que proviene de una plantación, es decir, una zona donde el bosque, los árboles fueron sembrados para convertirse en carbón. Entonces eso da un poco de, le da un poder al ciudadano de decidir si compra o no un carbón de origen desconocido o uno de origen conocido. Lo mismo en los restaurantes. Uno puede ir a un restaurante en otros países donde la puerta te dice, el carbón con el que yo cocino es, o sea, ha sido legalmente obtenido. ¿O no? Aquí no hemos llegado allá, entonces aquí yo sé que la comida a la parrilla es deliciosa y nada supera ese sabor y no creo que lo hará, pero tiene esa connotación o ese contexto para que ustedes también lo sepan. Bueno, entonces, claro, les planteé 4 grandísimos problemas que tenemos localmente que tienen que ver con el bosque. Como les decía antes, eh, entre más presiones tenga, pues menos resiliencia tiene. La resiliencia es la fortaleza de sobrevivir ante la adversidad y todos tenemos algo de resiliencia. Durante este confinamiento, nuestra resiliencia se ha puesto a prueba y hemos demostrado nuestra resiliencia. ¿Por qué? Pues porque hemos podido pasar o sobrellevar estos meses. Ahora, la resiliencia tiene un límite, ¿cierto? Hay un punto de no retorno y este es un término ecológico que se usa, digamos, para medir hasta dónde yo puedo, comillas, abusar de un ecosistema o hasta dónde yo puedo presionar un sistema antes de que colapse. Y estamos cerca del colapso. Entonces, cuando tenemos estos fenómenos, ¿qué necesitamos hacer? Bajar la demanda, o sea, disminuir estas presiones para que el bosque ya tenga por lo menos solamente que ocuparse de sobrevivir la temporada seca. La siguiente pregunta que surge, y aquí a veces en lo emocional nos sentimos sin esperanza porque el problema se ve muy grande para una sola persona, pero digamos hay pequeñas cosas que se pueden hacer y yo les traigo 2 ejemplos de 2 personas que hicieron una diferencia monumental dentro de la ciudad de Barranquilla. Entonces, cuando yo estaba hablando de esta charla, decíamos, bueno, listo, aquí, digamos, tenemos una sensación de que necesitamos proteger el bosque tropical, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos, si no lo reconocemos, si no sabemos ni siquiera que existe? Entonces, me hacía yo en ese momento la pregunta, ¿será que hemos roto nuestra relación con la naturaleza? ¿Sí?
Y obviamente no es un problema de los barranquilleros o de los colombianos, sino es un tema global, porque todos estos fenómenos que yo les acabo de describir son globales, existen a modo global, tanto que son de los driver en inglés, lo traducimos como a motores, motores, o sea, aceleradores del cambio climático, del que hablaremos después. Entonces, les hablé un poco de Plant Blindness en esta charla. Y esto, bueno, digamos, ya lo cubrimos. Y la percepción es esta, ¿no? Realmente cuando en este curso hacemos las salidas de campo, vamos a un bosque, a veces hemos tenido la fortuna de ir al bosque en el Ceibal, donde habita el mono tití, las poquitas poblaciones que quedan de mono tití. Y una de las motivaciones de ir a ese bosque es encontrar al tití y verlo con su familia, y es muy emocionante encontrarlo. Y a través de eso no está mal que nos acerquemos al bosque, ¿sí? La idea no es, digamos, ser tan radical de decir, no, es que ahora solo importan las plantas y lo demás no importa, no, es hacerlo parte del escenario total. Y aquí les quería mostrar esta diapositiva porque desde el punto de vista biológico hay muchas explicaciones a cosas que a veces nos preguntamos. Este gráfico nos muestra la afinidad en porcentaje de ADN que tenemos los humanos, necesitamos una muestra de ADN cualquiera de nosotros, y ese es el 100%. Ahora voy a tomar una muestra de ADN de un chimpancé y la voy a comparar letra por letra, ¿sí? Aminoácido por aminoácido, con mi ADN. Encuentro que coincidimos en el 90%. El 90% de la información genética del chimpancé y el mío es idéntica. O sea, yo me diferencio de ese animal por el 10% de la información. Y a medida que yo me voy alejando, o sea, aquí estamos en los mamíferos, el perro es el 84%, cuando ya paso a compararme con un pez, bajo al 73%, sigue siendo alto, con un ornitorrinco 69%, con una gallina 65%, pero cuando yo me voy retirando, yendo hacia atrás en la evolución, o sea, relacionándome con grupos más lejanos, vemos que comparto menos de la mitad con la mosca de la fruta, esa mosquita que sale cuando tenemos bananos en la cocina, o las abejitas, ¿sí? Un gusanito, y cuando ya me comparo con una uva, es el 24%. Y cuando me comparo con la levadura con la que se hace el pan, es el 18%. Entonces, evolutivamente estamos distantes. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un ancestro común. Seguimos compartiendo el mismo ancestro común, es decir, yo tenga el 24% de mi ADN igual al de una uva también es sorprendente. Y tiene que ver con los genes que hacen los procesos más básicos para cualquier organismo. Por ejemplo, la división de las células. Para dividir una célula de una uva o de un tejido mío, se requieren casi los mismos genes y se han conservado durante toda la escala evolutiva porque son súper importantes. Pero también explica mucho que somos distintos, ¿cierto? Empezamos a ser tan distintos que ya no nos reconocemos. Otra cosa importante es que las plantas, como no son animales, no les atribuimos características animales. Entonces yo les pregunto, ustedes a veces ven a su mascota o un animal, un perro, un gato, y uno puede, el nivel de empatía es tal que uno dice, este gato está triste, este perro está enfermo, puede identificar emociones, sobre todo porque la mirada de estos animales se parece un poco a la nuestra, sus comportamientos también, pero una planta no tiene ojos. ¿A dónde dirigimos la mirada cuando vemos una lechuga? No sabemos. O miren una planta de las que tienen alrededor, ¿con qué se identifican? ¿Por dónde se comunican de esta manera? No se puede, porque están distantes. Y otra cosa que les contaba anteriormente es pues que la biología de las plantas no se enseña de igual manera que los animales. Acuérdense en la primaria,
cómo los niños aprenden. Yo me acuerdo, yo le decía a mi hija, bueno, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el gato? Pero le puedo decir cómo hace el roble amarillo, porque el roble amarillo no hace sonidos por sí mismo, ¿no? Entonces, desde la educación hay una desconexión, o hay un desequilibrio más bien. Este es uno de los primeros grupos de flora local que yo tuve en la universidad. Estos chicos ya deben estar graduados, yo creo. Y un primer ejercicio que hice, y por eso estoy repitiendo esto con ustedes, la idea es que ustedes empiecen a acercar a las plantas con cualquier excusa, o sea, con cualquier pregunta, pero que se acerquen. Y ellos los puse a revisar los árboles del campus y como yo no podía acompañarlos a todos los grupitos, les dije, chicos, cuando me manden la tarea, se toman una foto con el árbol para yo verificar que sí estuvieron con el árbol. Entonces hay unos con una ceiba, otros con una mango y así. Fíjense que cómo se tomaron la fotografía. Yo a ellos no les había hablado todavía de Plant Blindness acá. Fíjense que el árbol está detrás de ellos, ¿sí? Es como lo que les decía al comienzo, es el telón de fondo, es lo que está detrás, más no como protagonista. Entonces, digamos, quería como ilustrar un poco que dentro de nuestros estudiantes sucede y es lo más natural, es lo esperado realmente. Eh, entonces, es como parte de visualizar el fenómeno. Bueno, y hay otras percepciones de la naturaleza que no nos ayudan, digamos, en el entorno, estoy hablando del entorno colombiano aquí, y es esa visión de que los bosques son lugares peligrosos. Y ustedes le dicen a sus familiares, bueno, el fin de semana me voy a ir para la serranía de Perijá, o me voy para los Montes de María. ¿Qué pensamos los adultos? Lo primero que se nos pasa por la cabeza es, cuidados, eso allá debe estar lleno de, ¿sí? Llenamos en el blanco, lleno de guerrilla, lleno de paramilitares, lleno de traficantes. Es un lugar peligroso, ahí se esconden las personas que hacen actividades ilícitas. Entonces, hay una percepción, preconcepción de estos sitios como lugares peligrosos. Y además, digamos, saliéndome del contexto colombiano, si ustedes se han fijado, les gusta, a mí no me gustan las películas de terror. Cuando ven una película de terror y las escenas suceden en el bosque, les muestran el bosque de la manera más aterradora posible, como el peor sitio para estar en la medianoche. A mí me encantaría pasar muchas noches en los bosques, porque no tengo esa percepción de película de terror, pero existe. Disculpenme un momento, voy a abrir la puerta. Disculpen. Listo, volví. Bueno, y bueno, esta diapositiva se van a dar cuenta que es de hace ya unos años, bueno, eso todavía sucede, pero no tanto, y es la relación que hay entre las ciudades y los fenómenos naturales. En este caso no estoy hablando de un bosque, sino de las lluvias y los arroyos. Pero digamos que el mensaje que yo quiero llevar con esta diapositiva es que cuando no estaba la ciudad puesta, no existían tampoco los arroyos. Había una manera natural en la que caía el agua y el agua drenaba por arroyos naturales. Una vez se decidió cubrir con cemento toda esta zona para poner una ciudad y no hacer un alcantarillado, pues sucede este fenómeno. Entonces, la pelea no es con la lluvia o el fenómeno de la naturaleza, la pelea es con la forma como se planificó la ciudad. Y otros fenómenos que han ido pasando culturalmente, y aquí ha sido la transformación de los grandes patios y antejardines con árboles, con plantas, a este entorno distinto, donde prevalece más el cemento, el techado, con diferentes razones. Los árboles pueden dañar los tejados, los árboles pueden tener animales que la gente no quiere, pero yo creo que no existe un techo artificial que dé la frescura que da un gran árbol sobre una casa. Y esto, digamos, en números, se traduce en un déficit de áreas verdes,
Espero me estén escuchando porque ahorita empezaron a hacer ruido por acá. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en una ciudad cualquiera, cada persona tenga de 9 a 16 metros cuadrados para sí mismo, o sea, para su recreación. Me voy a cambiar a un lugar más calladito, esperen. Entonces, de esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud a lo que tenemos en Barranquilla alrededor, eso es el pedacito verde que les correspondería si repartiéramos las áreas verdes entre todos los ciudadanos. Entonces hay un déficit y ese déficit pues no, realmente no ayuda a abordar este fenómeno. Entonces, tenemos unos fenómenos sociales que están sucediendo, ambientales, tenemos unos ecosistemas muy vulnerables y tenemos problema de personas nuestra, que es el tema de esta clase. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Sí? No, que la sensación predominante no sea la desesperanza, sino hacer un aporte. Entonces, yo les traje ejemplos aquí. Voy a saltar esto, que son cosas del campus. Y son, el otro es una persona que afortunadamente todavía está. El primero se llama Polidoro Plata. Él fue un inmigrante de Santander, estableció sus negocios en Barranquilla, le iba muy bien en sus negocios y él tuvo siempre una iniciativa y como un sentido de querer trabajar por la ciudad y fue este proyecto que él llamó Operación Primavera. ¿En qué consistió? Él se dedicó por 20 años a cultivar plantas. Estas plantas, no sé si ustedes las han visto en las calles o en las casas. Tenemos una lluvia propagando estas plantas, haciéndolas crecer y regalándoselas a todos los ciudadanos. Y Profe, sigue ese ahí. terminó. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Apenas ahora, pero se cortó la comunicación unos segundos. Por eso le pregunté. ¿Qué fue lo último que me escuchaste? Porque me fui a otro lugar más silencioso, pero no, se fue la señal. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba hablando sobre la Operación Primavera, que él regaló especies de plantas. Ah, sí. Hasta ahí. Sí. Ah, bueno, no se perdieron mucho. Él alcanzó a donar 500.000 de árboles y ese 500.000 de árboles, muchos todavía están de pie en Barranquilla. Entonces, miremos como una persona con mucho tesón, con mucho empeño y, digamos, decisión de hacer una diferencia, logró hacer este cambio y embellecer la ciudad de Barranquilla. Entonces, esto es como un extracto, una hija de él es profesora de Relaciones Internacionales en Uninorte y me prestó, digamos, esta porción de este escrito que está hecho a máquina de escribir. Ustedes lo pueden leer. Entonces, él incluso se iba a la radio y pasaba la noticia de que, bueno, que ya tenía árboles, que iba a empezar a regalarlos, que era para todas las personas de todas condiciones económicas y sociales, y que quería, al final la frase dice, que Barranquilla toda sea un gigantesco y florecido jardín. Entonces es un propósito, pues a mí me parece precioso, que logró una persona con la decisión. Y la otra persona
está con nosotros todavía, se llama Cirilo Swain, él es holandés, es, es de una comunidad religiosa que se llaman los Camilos, que atienden sobre todo personas enfermas, y él, aquí lo vemos como cuando llegó primero al barrio La Paz, en el suroccidente, y digamos les voy a contar un poquito todo lo que ha hecho. Él llegó cuando el barrio La Paz fue un sitio donde hubo mucha inmigración de periodo de violencia de finales del siglo pasado, estamos hablando de los 60, 70. Y las personas llegaron y armaron, digamos, unas viviendas muy sencillas, muy humildes, sin conexión. Y él llegó y se estableció en este barrio, decidió quedarse. Eh, Creo que iba de paso, decidió quedarse y hacer algo por esta comunidad. Entonces, digamos que él tenía ya una vocación de servicio, ¿cierto? Como religioso, pero él le da un toque un poco, por eso lo traigo aquí, le da un toque de su formación como holandés. Ustedes, Holanda es parte de los Países Bajos y ellos han tenido que eh, llegar a un equilibrio con la naturaleza en cuanto a la tierra, porque ellos tienen su tierra sobre el mar. Entonces, tal vez eso que él vivió de niño lo ha hecho y ustedes ven el fondo de la fotografía donde está él. La mayoría de las plantas que hay ahí son orquídeas y las orquídeas son plantas muy delicadas que no crecen naturalmente. Entonces, él a través de los años que lleva en Barranquilla, de analizar como los problemas sociales y cómo solucionarlos, él ha siempre en sus proyectos, siempre ha acompañado sus proyectos sociales con entornos verdes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, él lo hace como un antídoto. ¿A qué cosas? A que la gente que emigra o las personas de las ciudades ven la naturaleza como algo despreciable, miedoso o las dos cosas. Y también apunta que los líderes, ¿sí?, los que deben llevar la iniciativa de hacer una diferencia, también pues están por su crianza desconectados de la naturaleza y que sienten que solo necesitan más carreteras, más centros comerciales y como más infraestructura. Entonces, recorriendo los proyectos de Cirilo en La Paz, me decía, yo quiero mostrarle a la gente con el ejemplo que se puede tener un ambiente hermoso casi gratis. Estamos hablando que este es un barrio, acuérdense que era un asentamiento, se llama subnormal, pues porque está por debajo de lo aceptable en índices de bienestar, en luz, en agua, en alcantarillado, pero fíjense esta transformación que cuando ustedes ven esto florecido y reverdecido, da una sensación muy distinta a una casita muy precaria en un lugar con un piso de barro. Entonces, lo que ustedes ven acá es una calle alrededor de donde vive Cirilo. Este es tiene un hogar geriátrico, tiene un hospital, tiene un centro educativo para niños discapacitados, pero todos tienen viveros, todos tienen zonas donde las personas crecen plantas y ha sido pues realmente transformador. Aquí, esta es la biblioteca, entonces como no podía tener plantas dentro de la biblioteca, hizo un techo verde y aquí hay una plazoleta para hacer actividades sociales. Este es parte del hogar geriátrico y él como visionario. Aquí en esta visita me acompañó el que ahora es el vicerrector de la universidad, que era mi decano en ese momento, Joaquín Han, y nos contaba que una persona les donó esta piscina. Esto es una piscina, bueno, bastante buena, pero con una piscina en un hogar geriátrico, él no quería arriesgar que algún adulto mayor se fuera a caer, lo convirtió en una piscina para tilapias. Entonces, cuando los abuelitos quieren comer pescado fresco, lo sacan directamente de allí. Es como otra manera de interactuar, o sea, de transformar un objeto que tenía un propósito en otro, pero con una visión súper clara. Y este es un borrador de un proyecto que se está haciendo realidad. También les quiero compartir esto porque de alguna manera quiero enlazarlo con el proyecto que va a ser este curso.
y es que a él le donaron unos terrenos. Cuando uno viene por la circunvalar desde el aeropuerto, ve una fábrica que se llama Espumados del Litoral. Detrás de esa fábrica, los dueños de Espumados del Litoral le regalaron un lote y él quiere convertir ese lote en lo que se llama el Parque Bicentenario o lo llama el Ecoparque y lo quiere transformar en algo así. Fíjense ustedes que es una zona planeada para la actividad humana, más de contemplación, de recreación pasiva, pero tiene mucha naturaleza. Entonces, ahorita que iba a desarrollar la asamblea del BID y el interés que tiene el BID en Barranquilla, Cirilo consiguió unos recursos y pareciera que van a hacer realidad este parque. Y yo le estoy ayudando un poco, asesorándolo con las plantas que deberían ir sembradas y en algún momento me gustaría involucrarlos a ustedes para que sean partícipes de este proyecto tan lindo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, cierto? Nosotros estamos en una universidad, ustedes están en un proceso formativo, yo como profesora tengo un entorno que transformar, que es el salón de clase, pero también me puedo salir un poquito más allá para impregnar otros círculos que no son los que me tocan. Y ustedes también lo pueden hacer. Uno lo puede hacer en su propia casa, con su familia, con sus vecinos, pero también involucrándose con iniciativas como las que tiene Cirilo. ¿Por qué? Porque usamos la educación que tenemos, nuestro despertar a unos fenómenos que ocurren y muchas personas no conocen, y generando una empatía. O sea, cuando yo hablo de emociones, conexiones emocionales con la naturaleza, básicamente me refiero a la empatía, a que reconozcamos que lo que está fuera de nosotros como humanos es igual de importante o es más importante porque de ahí dependemos nosotros. Y al hacer eso, estamos ayudando, ya estamos haciendo una diferencia. Entonces, al final, les voy a dejar ese enlace porque creo que si les doy yo play, no va a sonar bien. Es otra iniciativa muy bonita de unos músicos que viven en Minca que le dedicaron una canción al bosque seco tropical. Hicieron una canción en el 2014. Bueno, han sacado otra serie de canciones muy bonitas. Les voy a mandar el enlace acá para que lo pongan. A ver, me vuelvo, ahora lo voy a poner acá. Les voy a dejar para que escuchen la canción y voy a tomar un poquito de agua. Bosque seco. Escuchamos toda la canción y volvemos. Entonces, aquí. Miren, les estoy poniendo el enlace para que entren y escuchen la canción. La canción dura 2 minutos y medio. En, en 5 minutos vuelvo, es que me trajeron una lavadora y la voy a recibir. Cuenten 5 minuticos, escuchen la canción, tómense un break y ya volvemos.
Bueno, regresé. Listo. ¿Alguien quiere comentar cómo le pareció la canción? ¿Sí la escucharon? Yo no la escuché, no sé los demás. ¿Cómo te pareció, Camilo? No, no la escuché. Pero cuéntame, ¿qué te pareció? Ah, no, no la escuchaste, ok. Pensé que me había No dicho, sé si yo la fue escuché. problemas Ok. de conexión o qué, pero de pronto los otros sí. Bueno, se las dejo para que la escuchen ya. Bueno, a mí me sonó. Colorida, dice Sara. Listo. Entonces, digamos que esta es como otra manera como se pueden abordar los temas de plant blindness. No es tampoco algo que solo le deba competir a los que trabajamos con plantas, sino que, digamos, apoyado en otras disciplinas, yo pienso que es mucho más efectivo. Em, y aquí en este salón tenemos dos estudiantes de comunicación social que también pueden de pronto decir qué puede ser más efectivo para llevar un mensaje, porque en últimas lo que se quiere es llevar un mensaje, despertar ciertas sensibilidades y como invitar a la acción, ¿cierto? Entonces, con esto yo cierro el tema de Plan Blindness, les voy a subir las dos presentaciones al catálogo y también les quiero compartir pues, digamos, la reorganización que hice de los temas. Como lo tengo en el otro archivo del computador que tuve que poner a actualizar, les voy a mandar de todas maneras para que tengan una imagen a su WhatsApp que estoy mandando en este preciso momento, si quieren revisen, porque reconfiguré los porcentajes. Básicamente, ¿qué hice? Antes eran 3 parciales y un final, y lo distribuí para que entonces sean ahora solamente 2 parciales, un trabajo final que pesa más, pesa 30% porque tiene un avance de 10% y un final de 20%. Y las actividades complementarias, que son los talleres, que todas las actividades que yo les dejo, van a sumar también un 20%. Entonces, les estoy quitando peso y número de los parciales y les estoy dando, digamos, un poquito más de peso a lo otro. Como el 40% hay que subirlo el 21 de octubre, eso hace que yo no necesite hacerles el parcial ya, como con tan poquito tema, ¿sí? Y hablando de tema, entonces también les voy a pasar al WhatsApp mientras lo subo por el otro computador, eh, como los temas que estamos haciendo acá. Y ahí se fue. Entonces, estamos en la semana 4. Tenía planeado que trabajáramos en el taller de hojas, aunque son las 9:21. No vamos a alcanzar. Yo sé que todos deben tener ya las hojitas en su mano. Les voy a pedir que las guarden en un cuaderno o en un libro, cada una aparte, excepto si es una hoja suculenta, o sea, muy gordita, no la vayan a poner en un libro porque la dañan. Traten de secarla entre periódicos. Es decir, es ponerla entre papel con peso encima para que el papel vaya retirando la humedad y la planta, la hojita no se arrugue. Si no la dejamos como con este método que se llama prensado, se va a arrugar y va a perder sus características. Entonces vamos a guardarla para el taller y les quería hablar de lo que llamo aquí Siembra en Casa 1, que sería otra cosa que hay o sea, que sería bueno que comenzaran hoy. Que comenzaran hoy como a pensar cómo sería. Ahorita les mando unas instrucciones muy sencillas, pero básicamente lo que quiero hacer es que realicen en casa eh, el seguimiento del crecimiento y el desarrollo de por lo menos 5 plantas. ¿Cuál es la distinción entre crecimiento y desarrollo? Igual que como con nosotros. Crecimiento es aumento de tamaño, desarrollo es cambio de un, por ejemplo,
cuando la planta empieza a producir flores, cambia porque ya no está solamente generando hojas, sino cambia a un estado donde produce flores. El desarrollo de la flor al fruto es también un cambio que se da y no es crecimiento. Entonces, la idea es que capturen parte del crecimiento y el desarrollo de estas plantas. ¿Qué es lo más sencillo, lo que tienen a mano? Y pueden hacerlo para algunas de estas plantas. Pueden coger de lo que tienen en la cocina, pueden, del aguacate del almuerzo, lo ponen en agua, y de ahí va a salir una planta de aguacate. Con las pepas de mango también es relativamente sencillo, pero toma tiempo. Es decir, esto no lo pueden empezar a hacer una semana antes de la entrega porque no les va a dar el tiempo. Esto yo pienso que lo voy a revisar el 26 de octubre, en la semana 13. Entonces hay casi un par de meses para que puedan hacerle el seguimiento y la documentación a estas plantas. Otras que germinan fácil, las semillas de la papaya, las semillas de la patilla. La idea es que no tengan que ir a comprar nada, sino que de lo mismo que está generando la cocina, ustedes simplemente cogen un vasito, consiguen un poquito de tierra, le abren los huequitos abajo, o si tienen una potera, o si tienen un suelo, están pendientes de que tenga agua y van siguiendo el proceso. Yo voy a estar mañana en la clase asincrónica asistida, o sea, mañana me conecto a las 7:30, si tienen dudas puntuales. Entonces, podemos hacer es que ustedes hoy miran como que tienen a mano y que pueden conseguir, y mañana ya les doy las instrucciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, cómo es mejor con el aguacate, cómo es mejor con el tomate. Hay unas que son muy delicadas y son muy, o sea, se requieren un poco más de nutrientes y condiciones para crecer, entonces esas creo que no serían las ideales. Y muy importante también que no solamente sean plantas alimenticias, que digamos estas son las que seguramente van a funcionar mejor, pero también me gustaría que cuando salgan, y si ustedes no pueden salir, cuando alguien de su casa salga, y si no es posible me cuentan y buscamos una solución, se consigan dos semillas de plantas de bosque seco, ¿sí? Para eso yo voy a mirar, voy a revisar qué está dando semilla ahorita. Últimamente fue la ceiba roja, que no se consigue mucho, para ver cuáles de estas plantas que hay en nuestros entornos y jardines les pueden servir para sembrarlas, para que tengan ese ejercicio. Y ya para terminar, la última cosa que les quiero contar es, les hablé del proyecto del padre Cirilo. Este proyecto está activo y yo lo asesoro escogiendo las plantas que idealmente deberían ir en cada uno de esos espacios que él quiere. El semestre pasado, con los estudiantes de Flora Local, se hicieron unas fichas, es decir, yo fui al vivero más grande que él tiene y reseñé, identifiqué más de 50 especies que él tiene de plantas ya listas para sembrar. Digamos, él tiene con qué nutrir ese proyecto, pero teníamos que comenzar por saber qué plantas eran, qué nombre tienen, qué usos tienen, dónde convenía ponerlas, y llegamos hasta ahí con el curso de la vez pasada. Para este curso, que ustedes son un poco menos estudiantes, me gustaría de pronto escoger algunas de estas especies que son más importantes, de pronto porque están en peligro de desaparecer, porque son muy importantes desde el punto de vista cultural, y darle una planta a cada uno de ustedes para que ustedes la trabajen desde lo que más les interese relacionado con, bueno, la carrera que están estudiando, o otras áreas del saber que les interesen, que no son necesariamente su carrera, para, en últimas, ¿cuál será el objetivo? Cada uno de estos árboles que se siembren allá en ese parque va a tener unas señales, se llama una señalética, unas señales que tengan información sobre esa planta. Imagínense cuando van al zoológico y ven la ficha del elefante, la ficha de la serpiente, algo informativo, pero que sea llamativo y adaptado a
lo que la gente quisiera aprender aquí. ¿Sí? Aquí, cuando digo aquí, digo en Barranquilla. Entonces, eso le podemos aportar al proyecto de Cirilo, sería que al final de este curso quede algo que ustedes hayan sentido un aporte más allá del salón y aparte pues haciendo el ejercicio van a aprender sobre la planta que van a estudiar. Bueno, quedan 2 minutos, les doy la palabra, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, sobre lo que va a ser la siembra en casa y sobre lo que sería el proyecto. Esto que les conté de Cirilo lo ven ustedes dentro de la programación como al final se llama, bueno, se llama exposiciones finales, porque al final, digamos, va a dar una presentación, pero en términos de, yo les estaría dando ese primer 10% que es la definición del tema, es decir, ya que tengan ustedes una prepropuesta de qué van a trabajar y si la quieren arrancar, hacer de una vez, pues mejor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, Camilo, para dices mañana, que eso lo he visto en la universidad. Sí. Para para mañana mañana, estoy conectada 1 hora para que hablemos. ok, Sí, y háblame, mañana Sara. tenemos que presentar son las plantas que podríamos plantar aquí en la casa, sembrar. Sí, claro, si tienes todo listo, sí, dejas las semillas ya en la tierra. Ah, ok, bueno, Bueno, Camilo, creo que Camilo se refiere a que ha visto la señalética en la universidad. Sí, entonces tenemos ya un poquito de experiencia, sobre todo en qué material no se gasta tanto con el sol y la lluvia acá, pero más allá del material también es, digamos, el ejercicio más intelectual acá es qué información vamos a poner. Entonces, les voy a compartir también la lista de especies si quieren ir mirando y pueden ir separando o reservando la que les llame a ustedes la atención. Y si no, y si saben, digamos, leen ceiba roja, pero uy, ¿cuál es la ceiba roja? Entonces, bueno, pueden averiguar un poco en internet con el nombre científico. Entonces voy a estar mañana a las 7:30, a 8:30 para resolver estas dudas. Y también les voy a subir el artículo original que plantea el fenómeno de plant lives. Creo que ya es suficiente como para trabajar estas par de semanas. Y nos veremos mañana. No es obligatoria, es voluntaria. Les sugiero que se conecten si quieren como dejar andando lo que acabamos de hablar. Listo, chicos, entonces si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 7:30. Profe, Dime, profe, yo para hoy cuenta. había cogido una hoja como de piña y es muy grande, entonces no sé cómo guardarla para que no se dañe. ¿Alguna recomendación? En centímetros, ¿cuánto por cuánto tiene? Yo digo que son como unos 30. Vale. ¿Tienes papel periódico? No, acá estoy Porque el digitalizado. material para secar. Digitalizado, ¿cómo así? O sea, sí, los periódicos los leo por internet. Ah, ya. No, esos no te sirven. Tienes hojas de papel que no uses, o sea, la idea es que queden entre papel, arriba y abajo, y con peso encima, o sea, como si simularas lo que hace un libro, pero no te cabe en ningún libro, a menos que tengas uno muy grande. Si es muy difícil, descártala y la consigues para la próxima vez o la cambias por otra. Listo, profe. Gracias. Bueno, ok, bueno, entonces que pasen feliz día, nos vemos mañana. Chao, chicos.